Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenida a tu nueva clase del módulo 3, representaciones simbólicas de tu prepa en línea. Vamos a comenzar. Hoy vamos a ver, bueno, como ya hemos visto, hoy vamos a ver las operaciones con números reales, pero antes de ver las operaciones con números reales, hay que entender las propiedades. Ya habíamos visto entonces las propiedades del valor absoluto y el valor absoluto, pero ahora toca ver las demás propiedades de las demás operaciones. Entonces, las propiedades de los números, ¿qué es una propiedad? Bueno, una propiedad me dice qué es lo que puedo hacer o no puedo hacer con los números. Existen cuatro grandes propiedades que abarcan a casi todas las operaciones, principalmente a la suma y a la multiplicación, porque al fin de cuentas la multiplicación es una suma repetidas veces. Entonces, comencemos. ¿Cuál es la propiedad conmutativa de los números? Bueno, en la suma significa que no importa el orden de los sumandos. Hay que aclarar entonces qué es un sumando. Cuando haces una operación, una suma, por ejemplo, 10 más 10, 10 más 20, para poner un ejemplo, los sumandos serían 10 y 20. Un sumando es 10, el otro sumando es 20. Entonces esta propiedad me está diciendo que la suma significa que no importa el orden de los sumandos, el resultado siempre será el mismo. No importa entonces si pongo 10 más 20 o 20 más 10, el resultado, el total, siempre será 30. Por otra parte, en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Ok, así mismo como en la suma, los elementos de la multiplicación son tres. Son los dos factores, 5 por 4, por ejemplo. Un factor es 5, el otro es 4 y el resultado es 20. Entonces, la propiedad conmutativa, conmutar a fin de cuentas significa cambiar, me dice que no importa si cambio 5 por 4 o si le pongo en otro orden, 4 por 5, el resultado siempre va a ser el mismo. 4 por 5 es 20 y 5 por 4 es 20. Eso me está diciendo la propiedad conmutativa. En la resta, por ejemplo, no se puede aplicar. En la suma y la multiplicación, sí. Tampoco se puede aplicar en la división. No es lo mismo decir 100 entre 5 que 5 entre 100. Entonces, esta propiedad no se puede aplicar. Se puede aplicar solo en la suma y en la multiplicación. La propiedad asociativa. ¿Qué es la propiedad asociativa? Bueno, en la suma, cuando se suman tres o más números, la suma es la misma sin importar el modo en que los números sean agrupados. Ok, en el ejemplo anterior, de la propiedad conmutativa, te había puesto dos elementos, ¿sale? 10 y 20. 10 más 20 me va a dar 30. Pero ¿qué pasa si tengo 10 más 20 más 30? Ya son tres elementos, tres sumandos. Lo que me dice la propiedad asociativa, cuando se suman tres o más números, la suma es la misma sin importar el modo en que los números sean agrupados. Es decir, tengo 10 más 20 más 30, puedo sumar 10 más 20, el resultado sería 30, y a esos 30 le sumo los otros 30 del otro sumando, 30 más 30 sería 60. No pasa nada entonces si los asocio de otra manera. Si sumo primero 10 más 30, me daría 40, y a eso le sumo 20, me daría 60. No pasa nada. La propiedad disociativa entonces me dice que así como los puedo agrupar, los puedo disolver en números más pequeños. Por ejemplo, el 10 lo puedo disolver en 5 más 5, el 20 lo puedo disolver en 12 más 8, el 30 lo puedo disolver en 20 más 10. Al final, todos esos elementos sumándose me van a dar el mismo resultado. Es lo que me está diciendo la propiedad asociativa y la disociativa. Por otra parte, en la multiplicación, cuando se multiplican tres o más números, el producto es el mismo sin importar la manera en que se agrupan los números. Mismo ejemplo de la propiedad pasada. Si tengo 5 por 4 me va a dar 20. No pasa nada si agrego un tercer elemento, 5 por 4 por 10. Ahora me va a dar 200. Y no importa si escribo primero 5 por 4 por 10 o 10 por 5 por 4 o 4 por 10 por 5. El resultado siempre será 200. Es lo que me está diciendo esta propiedad asociativa. Cuando se multiplican tres números o más, el producto es el mismo sin importar la manera en la que se agrupan los números. ¿Ok? Te voy a poner algunos ejemplos. Déjame pasar a la libreta. Ok, antes de pasar a la libreta, déjame explicarte las otras dos propiedades que son generales para casi todas las operaciones. Entonces, la propiedad distributiva, la suma de los números multiplicado por un tercero es igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercero. Esto me está diciendo que puedo distribuir una suma, siempre y cuando
Eso me está diciendo que puedo escribir una suma en una multiplicación, ¿ok? La identidad o elemento neutro. La suma de cualquier número y 0 da como resultado el mismo número. Es decir, 48 más 0 me va a dar 48. No se afectó a mi sumando, por eso se le llama elemento neutro. Porque no hubo ningún cambio al final de mi resultado con mi sumando. Pasa lo mismo en la multiplicación. El producto de cualquier número y 1 da como resultado ese mismo número. 50 por 1 me da 50. A ese elemento se le conoce como identidad, 50 por 1. Hay que aclarar que a la unidad, al entero, al número 1, siempre se le conoce como identidad. ¿Sale? La identidad se puede escribir de distintas maneras. Por ejemplo, 50 entre 50, eso es una identidad, porque 50 entre 50 me da 1. Esa es una de las maneras de escribir la identidad. Entonces, en la multiplicación, el producto de cualquier número, 100, 200, 300, 400, hasta el infinito, por 1 me da como resultado ese mismo número. 100 por 1 me da 100. 200 por 1 me da 200. 1000 por 1 me da 1000. ¿Sale? Es lo que me está diciendo esta propiedad de la identidad. Siempre me va a dar ese mismo número, el factor. Ok, entonces pasemos a la libreta para que te ponga algunos ejemplos. Después, espero que revises también tu guía, la leas en unos 10, 15 minutos que tengas libre. Y si tienes alguna duda, me preguntes. Vale, ya estamos aquí en la libreta, entonces vamos a comenzar con los ejemplos. Como te comentaba hace rato, la propiedad conmutativa es esto. A fin de cuentas, es que podemos conmutar, cambiar el orden de los sumandos. Ya sabemos que cada elemento de la suma se llama sumando. Y el total o el resultado es total o la suma. Entonces la propiedad conmutativa me dice que si tengo, por ejemplo, esta operación, 13 más 28 me va a dar lo mismo si escribo 28 más 13. Es decir, cambié los lugares. Primero el 13, luego primero el 28. Conmuté los lugares. Pasa lo mismo con las multiplicaciones. En las multiplicaciones es lo mismo decir 5 por 8 que 8 por 5, como ves acá. Y a eso se refiere la propiedad conmutativa. Como te digo, solo se puede hacer en la suma y en la multiplicación, porque al fin de cuentas una multiplicación es una suma repetida. Entonces, no puedo hacerlo como en la resta, por ejemplo, no puedo decir que 58 menos 6 es lo mismo que 6 menos 58. No puedo decirlo porque mi resultado es diferente. En uno tengo 52 y en el otro tengo menos 52. Entonces, por lo tanto, mi resultado no es el mismo. No puedo aplicar la propiedad conmutativa. Puedo decir lo mismo de las divisiones. Por ejemplo, 100 entre 5 me va a dar como resultado 20. Pero no es lo mismo decir 5 entre 100. No es lo mismo decir 5 entre 100. El resultado, como vemos, no es el mismo. ¿Sale? Entonces hay que tener en claro cuál es la propiedad conmutativa. Conmutar se puede cambiar. ¿Sale? En la propiedad asociativa me dice que los elementos en una suma, los sumandos, se pueden agrupar y el resultado será el mismo. Por otra parte, los factores en una multiplicación también pueden agruparse y no afectarán el resultado final. Ok, ya habíamos visto la propiedad conmutativa. Ahora vamos a ver la propiedad asociativa. En esta operación tengo, por ejemplo, 13 más 5 más 4. El resultado es 22. ¿Qué me dice la propiedad asociativa? Bueno, que puedo agrupar los términos, los sumandos. Entonces puedo decir que puedo agrupar primero 5 y 4, me da 9. Entonces 13 más 9 y es la misma suma que tengo arriba porque me dan el mismo resultado. Entonces después puedo agrupar, por ejemplo, el 13 y el 5. 13 más 5 son 18 y a eso le sumo 4, me da 22. Pasa lo mismo si agrupo el 3 y el 4 y al final le sumo 5, me va a dar 22. A eso se refiere a la propiedad asociativa. En la multiplicación, entonces 5 por 9 por 6 es igual a 270. Puedo agrupar 5 por 9, 45, por 6 me da 270. Puedo agrupar 9 por 6, 5 por 5. La multiplicación de 9 por 6 me da 54 por 270. Me da más bien 270. Y 5 por 6 me da 30. Y a eso lo multiplico por 9, me sigue dando 270. Esas son las propiedades conmutativas y asociativas de las operaciones. Hay que tenerlas presentes.
Te voy a mostrar otros a continuación. Aunque hay que aclarar que así como algunos autores mencionan la propiedad asociativa, algunos otros mencionan la propiedad disociativa, que me dice que puedo separar los elementos de mi suma. Entonces, en este caso puedo decir que 13 más 5 más 4, como ya vimos, me da 22. Entonces puedo separar los elementos de mi suma, puedo separar el 13. El 13 lo puedo escribir como 6 más 7, más 5 más 4, y eso me daría 22 también. O puedo separar el 5, que sería 13 más 4 más 1 más 4, y eso me daría como resultado también, perdón, aquí era 4. 4 más 1 más 4 me daría 22. ¿Vale? Separar el 5. Puedo separar el 2 también. 13 más 5 más 2 más 2 me daría 22. Eso algunos autores mencionan que es la propiedad asociativa, pero al fin de cuentas es la disociativa, pero al fin de cuentas es la propiedad asociativa. Que la siguiente propiedad, la propiedad distributiva, que nos dice que tenemos que distribuir la multiplicación dentro de que se hace dentro de la suma. Entonces, cuando tengo una operación así, 5 por 4 más 9, lo que tengo que hacer es distribuir la operación de la multiplicación. Entonces 5 va a ser lo mismo que multiplicar 5 por 4 más 5 por 9. Lo que estoy haciendo aquí, 5 por 4 más 5 por 9 me da 65. Como ves, esto también me da 65. Lo que estoy haciendo aquí es agrupar, aplicar la propiedad asociativa. 4 más 9 me da 13, y luego si lo multiplico por 5 me da 65. En este caso estoy distribuyendo la multiplicación dentro de la suma. 5 por 4 más 5 por 9 me da 65. Pasa lo mismo si tengo más de dos números que se están sumando. Entonces 10 por la suma de estos números, 12 más 9 más 3. Aquí puedo decir que aplique la propiedad asociativa. Entonces primero sumé 12 más 9 más 3 y el resultado lo multipliqué por 10, me sale 240, pero la propiedad distributiva nos dice que también podemos distribuir esa multiplicación dentro de la suma. Por lo tanto va a ser lo mismo multiplicar 10 por 12, sumar ese resultado al resultado de 10 por 9 y sumar esos dos resultados al resultado de 10 por 13. Esa operación entonces nos dará 240. El elemento neutro en la identidad nos dice que nuestro elemento sumando o factor no se verá alterado, nada más que cambia. Para que no se altere, en una suma el elemento neutro es 0, porque 48 más 0 me seguirá dando 0. Y en la multiplicación es la identidad, porque 48 por 1 me sigue dando 48. Esto me está diciendo las propiedades de los números. Hay que tenerlas en cuenta para las operaciones aritméticas y algebraicas que vendrán después. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme todas o alguna sugerencia. Estoy abierto a ideas. Te dejo el Classroom y nos vemos la siguiente clase.